William James, irreverencia conceptual. Una definición nueva, flexible y utilizable de la verdad es el mayor aporte de este personaje, que desafió tanto formas como fondos, lo que no es poca cosa. Quizá alguno o ningún pensador del siglo pasado ha ejercido una influencia tan profunda y amplia como James. Su obra The Principles of Psychology 1890 sigue siendo un clásico. James era norteamericano y fue predominante en la filosofía europea en el primer cuarto del siglo XX. Aunque tenía deudas intelectuales que reconocía, anticipó o influyó tanto en el existencialismo como en la fenomenología de la que en parte brotó. Su observación de la naturaleza del pensamiento y la percepción influenció a su hermano Henry James, a su alumna Gertrude Stein y a muchos otros escritores. Fue el pragmatismo de James lo que dio impulso a pioneros estadounidenses de la sociología. Que muchos teóricos lo acusen de falta de rigor, inconsistencia filosófica y simpatía por los fenómenos religiosos es un indicio importante de su relevancia contemporánea. Desconfiaba de la metodología académica por ser escueta y limitante en sus efectos. Era de temperamento artístico y utilizaba cualquier material que tuviera a mano sin considerar las convenciones. Era un ecléctico tolerante que prestaba igual atención a todos los aspectos de la experiencia. Su odio por la pedantería y la monotonía es una cualidad peculiarmente moderna. La formulación de James de su filosofía del pragmatismo llegó relativamente tarde en 1898, pero sus principios fundamentales están presentes en todo su pensamiento, y no hay base para la acusación de que fue inconsistente como pensador, incluso si se puede demostrar que no desarrolló un sistema estrictamente filosófico, lo cual no deseó hacer en ningún caso. La génesis de este pragmatismo en la experiencia tanto nacional como personal nos ayuda a comprender su significado y su enorme atractivo. James tenía una personalidad fuerte, inquieta, excitable y volátil, de tipo maníaco-depresivo. Sus vaivenes lo llevaron a lo largo de su vida a hablar demasiado y pensar muy rápido, con el resultado de que se hundió en profundas depresiones. Ingresó en la Facultad de Medicina de Harvard y se licenció en 1869, pero nunca ejerció. En cambio, se convirtió en instructor de fisiología en la universidad en 1872. Permaneció allí durante los siguientes 32 años, primero como fisiólogo, luego como psicólogo y finalmente como filósofo. El desafío a lo tradicional. El principal motivo filosófico de James puede describirse de varias maneras. Consideraba que las investigaciones de los filósofos idealistas sobre la naturaleza de la verdad eran una pérdida de tiempo y peor aún de energía humana, y quería prescindir de ellas. Sobre todo como psicólogo, deseaba que la filosofía fuera algo útil para la gente. Al mismo tiempo vio que cuando la mayoría de las personas piensan que están pensando, están es reafirmando sus prejuicios. Por tanto, no rechazaría de plano ningún conjunto de dogmas. Más bien, daría una nueva, flexible y útil definición de la verdad. Lo realmente importante no es si esta creencia es verdadera o no, en el sentido filosófico o incluso religioso, sino si resultarán buenas o malas consecuencias de ella. La pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cómo funcionará mi creencia para mí y para los demás? Nuestras creencias o teorías son instrumentos que utilizamos para resolver nuestros problemas. La verdad, para James, no es lo que los filósofos como Platón sostenían, que era una entidad independiente de la experiencia humana. No existe el pensamiento puramente desinteresado, por tanto, la prueba definitiva para nosotros de lo que significa una verdad es la conducta que dicta o inspira. En pocas palabras, esta observación es el pragmatismo de James. Las cosas, por supuesto, fluyen de tal concepto, la fe en un hecho que puede ayudar a crear el hecho. Pero si lo dejamos así como hacen muchos de los críticos de James, entonces es un burdo kit de donde también pueden fluir cosas malas. La Inquisición, el fascismo o cualquier otra cosa que reconozcamos como malvada puede muy bien parecer que funciona por un tiempo. Pragmatismo como religión. James era miembro de la familia intelectual más ilustre de los Estados Unidos. Fue ampliamente aclamado como el filósofo más importante del país, el primero de sus psicólogos y un defensor del pluralismo religioso. Como apóstol del pragmatismo, su influencia en el pensamiento es tan fuerte ahora como siempre. El énfasis de James en el poder creativo de la fe, la voluntad y la acción, su apertura de la filosofía al aire fresco de la experiencia ordinaria, su fascinación por formas alternativas de creencia y estados de conciencia y su impaciencia con los dogmas de cualquier tipo
hacen de él un defensor de la experiencia individual, que le valió un lugar junto a Emerson y Whitman como exponente de la cultura democrática estadounidense. James se inició en la filosofía y rápidamente se impacientó con las tradicionales investigaciones metafísicas sobre la naturaleza de la verdad. Le parecía que la filosofía estaba envuelta en un elaborado juego de construcciones imposibles de verificar. Todo esto fue muy diferente de la efectividad práctica del mundo que nos rodea. Para escapar de la mística de la filosofía tradicional, creó dos dispositivos de desmitificación. El primero fue separar la psicología de la filosofía mental y tratarla como una ciencia de laboratorio en lugar de una especulación semántica. Esto lo logró con la publicación del libro citado The Principles of Psychology. Su segundo dispositivo de desmitificación fue el concepto extraordinariamente simple de pragmatismo. La noción básica había venido de Charles Peirce, quien había dicho que una verdad no solo es discernible desde el punto de vista de sus consecuencias examinables. James llevó esto mucho más lejos y construyó sobre ello la filosofía del pragmatismo, que sustituyó la utilidad por la verdad. En lugar de decir esto es cierto, debería ser útil, James sugirió que deberíamos decir la verdad de esto se mide por su utilidad. Estaba interesado en la diferencia que se haría si algo resultara verdadero o falso. Si no hubiera una diferencia práctica, entonces no podría importar si la proposición era verdadera o falsa. Insistió en que la verdad debe medirse por la conducta que inspira o dicta. La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular de James presentan el argumento liberador de que cada uno de nosotros tiene derecho a creer en hipótesis que no son susceptibles de prueba y que tales creencias podrían cambiar el mundo. Es clara la convicción de James de que la verdad se puede descubrir tanto en el curso de los ensayos de la vida cotidiana como en las actividades de la ciencia o de la especulación filosófica. Pragmatismo a toda costa fue su legado. Elon Musk. Sobre Musk, fundador de Tesla, PayPal, SpaceX, entre otras empresas, se ha escrito mucho, y no pretendo repetir lo ya dicho del que posiblemente sea el más grande emprendedor de las últimas décadas. Más bien me mueve el afán de estudiar la génesis de su irreverencia y brillantez, cómo se fue desarrollando tan particular forma de pensar y actuar a lo largo de los años y que implicó para él y para el planeta entero su estilo único. ¿Cuáles fueron esos hábitos, esa herencia cultural y familiar, los insumos que fueron moldeando su mentalidad para emprender y así lograr tantas cosas que queremos alcanzar? La tosudez y la determinación son algunas de las mayores virtudes que tiene Musk y que él aprecia en los demás. Admira profundamente a la gente que no se da por vencida ante una negativa o lo que muchos podrían rotular de fracaso. Esa tenacidad con la que fija objetivos imposibles lo han convertido en una celebridad en Silicon Valley, donde personajes de la talla de Larry Page, cofundador de Google, se refieren a él con gran respeto, y los emprendedores principiantes tratan de emularlo tal y como en el pasado buscaban imitar a leyendas como Richard Branson o el mismo Steve Jobs. Mi mentalidad es la de un samurái, dice Musk. Me haría el harakiri antes de darme por vencido. Es algo así como triunfar o morir, pero jamás rendirse. Momentos difíciles. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un chico agradable, callado y del montón. Había 4 o 5 compañeros a los que se consideraba los más brillantes. Mencionó Deon Prinsloo, quien se sentaba detrás de Musk en algunas clases. La falta de interés de Musk por los deportes lo aisló en un entorno obsesionado con el atletismo en su natal Sudáfrica. Sinceramente, nada indicaba que fuera a ser multimillonario, nunca destacaba en nada. Me asombra ver hasta dónde ha llegado, afirmó otro compañero, Gideon Fury. Y es que, en palabras de Musk, me llegué a hacer esta pregunta: ¿qué calificaciones necesito para llegar donde quiero? Algunas asignaturas obligatorias, como la de idiomas africanos, para mí no tenían el menor sentido y me parecían ridículas, así que sacaba un aprobado y ya está. En asignaturas como física o informática obtuve las calificaciones más altas. Tenía que haber un motivo para que me esforzara al máximo. Si conseguir una A no tenía sentido, prefería jugar videojuegos, escribir programas y leer libros. Moss ha sido un tipo especialmente obsesivo desde sus comienzos. En distintas entrevistas suele dejar en claro que durante aquel periodo de su vida, su juventud, se le ocurrieron algunas grandes ideas. Sabía que Internet, las energías renovables y el espacio eran 3 campos que experimentarían cambios significativos en los años siguientes y 3 mercados en los que podría dejar una profunda huella. Hay que intentar que el mundo sea un lugar mejor.
porque lo contrario no tiene sentido. Aspirar a la mejora colectiva de la humanidad es lo único que lo tiene, afirma Musk. No soy inversor. Me gusta crear artefactos tecnológicos que creo que son útiles e importantes de cara al futuro. Desde que era un niño poseía un rasgo de carácter que resultaba muy llamativo, su obsesión por la lectura. Parecía tener siempre un libro entre las manos. No era nada raro que leyera 10 horas diarias, dice Kimball, su hermano. Los fines de semana podía leer 2 libros al día. A menudo cuando la familia iba de compras se daban cuenta de que él se había esfumado. Sus hermanos lo encontraban en la librería más cercana, sentado en el suelo y completamente sumido en la lectura. Excentricidad y locura. Los intereses altruistas de Musk no han reñido con sus excéntricos gustos y su particular estilo de vida, como lo afirma Ashley Vance en su biografía sobre Musk. Con 27 años de edad, a Elon le había costado menos de una década dejar de ser un mochilero de Canadá. Vivió en ese país para convertirse en un multimillonario. Su fortuna, $22 millones, lo habían llevado de compartir vivienda con 3 personas a comprarse un apartamento de 170 metros cuadrados y renovarlo. Además, adquirió un McLaren F1 de $1 millón y un pequeño avión hélice que aprendió a pilotar. Musk acogió con agrado la fama que había tenido como parte de la escena de los millonarios de Internet. Permitió que CNN se presentara a las 7 de la mañana en su hogar para firmar la entrega del vehículo. Un camión negro y de 18 ruedas se situó ante la residencia de Musk y descargó en la calle el McLaren F1 mientras Musk presenciaba la escena boquiabierto. Hay 62 McLaren en todo el mundo y voy a ser el propietario de uno de ellos, dijo. No puedo creer que esté ahí, es absolutamente increíble. Parecía fascinado por su propia vida. Habló sobre la venta de Zip2, su empresa. Ganar dinero es así, quiero decir. Se trata solo de un montón de billetes. Podría comprarme una de las Bahamas y convertirla en mi feudo personal, pero me interesa mucho más tratar de construir y crear una nueva empresa, sostuvo. Lo que separa a Musk del resto de los mortales, afirma Ed Ho, antiguo ejecutivo de Zip2 y cofundador de X.com, es que está dispuesto a asumir riesgos personales inauditos. Cuando haces negocios como él, o ganas dinero o acabas durmiendo bajo un puente. Y no todo es cuestión de mentalidad e inspiración, es también transpiración y sacrificio. En la primera década del siglo XXI, a la gente le gustaba presumir de la cantidad de horas que trabajaba, y Justine, su ex esposa, se reía al oírlos, consciente de que su marido había vivido una versión aún más extrema de aquel estilo de vida de lo que se podía la gente imaginar. Tenía amigas que se quejaban de que su pareja volviera a la casa a las 7 u 8 de la noche. Elon volvía a las 11 p.m. y seguía trabajando. No todo el mundo entiende los sacrificios que hizo para llegar a donde ha llegado. Hay algo que siempre destaco en mis conferencias, la importancia de la adversidad como maestra de vida y el fuego purificador del sufrimiento. Musk fue hijo de padres separados, soportó un atroz bullying en la escuela, fue despedido de una empresa que creó, X.com, sufrió malaria que lo llevó al borde de la muerte, se separó de su primera mujer y vivió en carne propia la pérdida de un hijo. Es claro que no la tuvo fácil, es más, esas dificultades marcaron su carácter y se encargaron de esculpirlo, convirtiéndolo en quien es hoy. La misma Justine declararía lo siguiente: Elon es un hombre férreo, creció en una cultura severa, muy alimentada por el maltrato psicológico de su padre, y en unas circunstancias difíciles. Tuvo que volverse muy duro, no solo para prosperar, sino para conquistar el mundo. No quiere criar a unos hijos blandos, superprivilegiados y sin dirección. Esas palabras las ratifica Antonio Gracias, inversor de Tesla y de SpaceX, quien sostiene: jamás he conocido a nadie con su capacidad de trabajo y de resistencia a la tensión. Las cosas a las que tuvo que hacer frente en 2008 habrían destruido a cualquiera. Elon no solo sobrevivió, sino que siguió trabajando y no perdió el norte. La mayoría de las personas sometidas a una alta presión se desquician y toman malas decisiones. En cambio, él no puede ser más racional. Nunca pierde la capacidad de tomar decisiones acertadas a largo plazo. Cuanto peor se ponen las cosas, más se crece. Cualquiera que fuera testigo de lo que superó, acabó respetándolo aún más. Jamás he conocido a nadie con su capacidad de sufrimiento.
Tesla, la compañía que fundó y que produce autos eléctricos, salió a la bolsa en junio de 2010. Las acciones subieron un 41% en su debut. Los inversores no prestaron atención a las pérdidas de 55,7 millones de dólares en 2009 ni a los más de 300 millones de dólares que Tesla había gastado en 7 años. La oferta pública de venta fue la primera de un fabricante de automóviles estadounidense desde que Ford salió a bolsa en 1956. Aún así, la competencia siguió tratando a Tesla como a un irritante perro salchicha con tendencia a morder tobillos. El director general de Nissan, Carlos Ghosn, aprovechó la circunstancia para recordarle al público que Tesla era una empresa endeble y que la suya tenía planes de fabricar medio millón de automóviles eléctricos en 2012. En 2020, Tesla alcanzaría el valor de mercado más alto de la historia para fabricantes de automóviles alguno, mientras que Ghosn se escondía, evitando ser capturado a causa de sus problemas con la justicia. Así es la vida. Los empleados rasos suelen describir a Musk con sentimientos encontrados, veneran su determinación y respetan su nivel de exigencia. También creen que puede ser duro hasta el extremo de parecer cruel y a menudo se muestra caprichoso. Quieren estar más cerca de Musk, pero también temen que cambie de repente su postura respecto de algo. Y no les gusta que cada encuentro con él sea una posibilidad de acabar en la calle. El peor rasgo de Elon, con mucha diferencia, es en mi opinión la absoluta falta de lealtad y de empatía, afirma un ex empleado entrevistado por Vance para su biografía. Muchos hemos trabajado sin descanso para él durante años y nos hemos visto arrojados a la acera como un desperdicio cualquiera sin que se lo pensara dos veces. Y la familia, a Moss le preocupa que sus hijos no lo hayan pasado tan mal como él, así como lo lees. Tiene la sensación de que el sufrimiento lo ha ayudado a ser quien es y le ha proporcionado su enorme fuerza de voluntad. En la escuela pueden tener alguna dificultad, pero en estos tiempos las escuelas son muy sobreprotectoras. Si insultas a alguien te mandan a casa. Cuando yo iba a la escuela, si alguien te pegaba un puñetazo y no sangrabas, no se le daba mayor importancia, e incluso si había un poco de sangre, pero no demasiada, no pasaba nada. ¿Qué puedo hacer con mis hijos? ¿Crearles dificultades artificiales? ¿Cómo se hace eso? El mayor conflicto que hemos tenido ha sido racionarles el tiempo dedicado a los videojuegos, porque si fuera por ellos estarían jugando constantemente. La regla es que deben pasar más tiempo leyendo que con los videojuegos. Tampoco pueden dedicarse a juegos que sean completamente estúpidos. Hace poco descargaron uno llamado Cookies o algo por el estilo. Se trata literalmente de dar toques a una puta galleta. Es como un experimento de primero de psicología. Les hice borrar el juego. En vez de eso tuvieron que jugar Flappy Golf, que es como un Flappy Bird, pero al menos interviene algún concepto de física. Musk ha dicho de sí mismo: soy obsesivo compulsivo por naturaleza. En lo relativo a ser un imbécil o a cagarlas, soy tan capaz como cualquier otro y de algún modo tengo la piel más dura gracias a todo el tejido cicatricial. Vaya término interesante. Lo que me importa es ganar y no a pequeña escala. Dios sabe por qué. Probablemente sea algo que se sustente en algún agujero negro desagradable psicoanalítico o en algún cortocircuito neuronal.